¿Alguna vez has tenido la sensación de que los peces se están riendo de tu montaje? Estás ahí, en la orilla, con el agua más clara que has visto en tu vida, y ni una sola picada. Cero. Pues déjame decirte algo que quizás duela un poco. Puede que tengan motivos para reírse. Hoy vamos a hablar de eso que la mayoría de pescadores ignora, o peor aún, desprecia: el grosor de la línea. Sí, ese hilo que conecta tu caña con tus sueños. Y te aseguro que después de ver este vídeo, vas a mirar tu carrete con otros ojos. Vas a entender por qué ese día perfecto te fuiste a casa con las manos vacías, mientras otro pescador, a lo mejor con peor equipo, no paraba de sacar peces. Hay un error casi invisible que convierte tu línea en una autopista de neón para los depredadores. Y antes de empezar, quiero que me respondas con total sinceridad en los comentarios. ¿De verdad crees que un bass o una trucha no ven un cable de 0,30 milímetros brillando sobre su cabeza? Hablemos claro. Durante años hemos escuchado la misma historia, el mantra del pescador de la vieja escuela: más vale que sobre a que falte. Usamos líneas gruesas por miedo. Miedo a perder ese pez de nuestra vida en una roca, en un árbol sumergido. Yo con mi 0,35 nunca he partido. Decimos con orgullo. Y es verdad, probablemente no has partido. Pero la pregunta importante es otra. ¿Cuántos peces has dejado de pescar por culpa de ese hilo? En verano, con el agua turbia y los peces agresivos, puede que dé más igual. Pero llega enero. El agua se enfría, se limpia como si le hubieran pasado un filtro, y el juego cambia por completo. Los peces no son tontos. Su instinto de supervivencia se ha perfeccionado durante miles de años. Y nosotros llegamos con nuestros hábitos de siempre, con la misma línea que usamos en agosto, y pretendemos engañarlos. Es hora de romper con esa costumbre, de entender que la pesca en invierno es una partida de ajedrez, no de boxeo. Y en esta partida, la sutileza lo es todo. Primero pongámonos en situación. El escenario de enero. Imagina que llegas al embalse. El aire es frío, cortante. El agua está como un plato, tan quieta y transparente que puedes contar las piedras del fondo a varios metros. Es una estampa preciosa, ¿verdad? Pues para el pez es un escenario de máximo peligro. Esa claridad que a ti te fascina, para él es un campo abierto donde cualquier depredador o cualquier engaño se ve a kilómetros. La luz del sol invernal, aunque tiene menos fuerza, penetra en el agua con un ángulo muy particular, muy bajo, iluminando la columna de agua de una forma que no ocurre en verano. Cada sombra, cada movimiento anómalo y, por supuesto, cada centímetro de tu línea se convierte en una señal de alarma. No estás pescando en el agua verdosa de julio. Estás pescando en un acuario gigante. Y en un acuario todo, absolutamente todo, se ve. Si no partes de esta premisa, ya has empezado perdiendo la batalla. Ahora hablemos del protagonista, el pez de invierno. Tienes que entender que el black bass, la trucha o el lucio de enero no tienen nada que ver con sus primos de verano. Su metabolismo se ha ralentizado por el frío. Son más perezosos, más apáticos. No van a perseguir un señuelo 20 metros por pura agresividad. Se mueven menos y comen lo justo para sobrevivir. Esto tiene dos consecuencias directas para nosotros. La primera: tienen mucho más tiempo para inspeccionar tu señuelo antes de decidirse a atacar. Lo miran, lo remiran, le dan vueltas. Y la segunda: son infinitamente más desconfiados. No se arriesgan. Solo atacan si la presa parece 100% real y vulnerable. Si algo les huele raro,
Si ven el más mínimo detalle antinatural, simplemente lo ignoran y siguen a lo suyo. Tu trabajo no es solo presentarles un buen señuelo, es presentarles un señuelo creíble. Y un señuelo atado a un cable de teléfono no es creíble. Entremos un poco en la física, pero de forma sencilla. La luz y el agua. ¿Por qué se ve tanto tu línea en invierno? Por un fenómeno llamado refracción. Cuando la luz pasa de un medio, como el aire, a otro, como el agua, se desvía. Y cuando choca con un objeto dentro del agua, como tu hilo de pesca, vuelve a desviarse. Los materiales de los que están hechos los hilos de pesca, especialmente el monofilamento de nylon, tienen un índice de refracción muy diferente al del agua. ¿Qué significa esto en la práctica? Que tu línea actúa como un prisma. Coge la luz del sol y la descompone, la hace brillar, la delata. En aguas claras, este efecto se multiplica. La línea no es un simple hilo, es una firma luminosa que recorre todo el camino desde tu señuelo hasta la superficie. Es un trazo antinatural en un entorno perfecto. Y los peces, que han evolucionado para detectar estas anomalías, lo ven. Vaya si lo ven. Ahora quiero que hagas un ejercicio de empatía. Piensa como un pez, pero de verdad. Estás en el fondo, tranquilo, ahorrando energía. De repente, ves algo que parece un pececillo herido, una comida fácil. Te acercas despacio, con cautela, pero justo cuando vas a morder, notas algo raro. De la boca de ese pececillo sale una especie de filamento rígido, que brilla de forma extraña y que sube hasta la superficie. No se mueve con naturalidad, parece tirar del pececillo de una forma mecánica. ¿Qué haces? Lo más probable es que des media vuelta y te largues. Tu instinto te grita que eso es una trampa. Pues eso es exactamente lo que ocurre cuando un pez ve tu línea gruesa. No es solo que la vea, es que la interpreta como una señal inequívoca de peligro. El grosor de tu hilo no es un detalle técnico, es un mensaje. Y el mensaje que envía es: cuidado, esto no es comida, es un engaño. Hablemos ahora del gran mito, la panacea que nos han vendido durante años, el fluorocarbono. Nos han dicho 1000 veces que es prácticamente invisible bajo el agua, y es una verdad a medias, que son las peores mentiras. El fluorocarbono tiene un índice de refracción muy parecido al del agua, es cierto. Por eso, es mucho menos visible que el monofilamento. Fíjate que he dicho menos visible, no invisible. La invisibilidad total no existe. Si el agua está muy clara y el sol incide de cierta manera, un fluorocarbono de un diámetro generoso, un 0,35 o un 0,40, también se ve. Se ve menos, no brilla tanto, pero se intuye una línea, una sombra. Creer que por poner un bajo de fluorocarbono ya tienes un cheque en blanco para pescar es un error. El fluorocarbono ayuda, y mucho, pero la regla número 1 sigue aplicando. Cuanto más fino sea, mejor. El diámetro importa siempre, incluso con el mejor material del mercado. Te propongo un experimento que puedes hacer ahora mismo en tu casa y que vale más que 1000 palabras. Coge un vaso grande y llénalo de agua. Ahora corta un trozo del monofilamento que usas habitualmente y otro trozo de un buen fluorocarbono, si es posible, del mismo diámetro. Mete los dos en el vaso, uno al lado del otro. Acércalo a una ventana para que le dé la luz. ¿Qué ves? Verás que el monofilamento parece una barra de neón. Los bordes brillan, se define perfectamente. Ahora mira el fluorocarbono. Cuesta mucho más encontrarlo, ¿verdad? Se difumina, casi se funde con el agua. Esa diferencia brutal que ves en un simple vaso de agua
Imagínala multiplicada en un embalse de 5 metros de profundidad, con el sol pegando de lleno. Esta prueba tan sencilla debería ser obligatoria para cualquier pescador. Es la demostración visual de por qué tu elección de hilo puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso rotundo. Pero el problema no es solo la visibilidad. Hay otro factor crucial del que casi nadie habla: la rigidez. Una línea gruesa, ya sea de monofilamento o de fluorocarbono, es mucho más rígida que una fina. ¿Y esto en qué afecta? Afecta en todo. Principalmente, mata la naturalidad de tu señuelo. Piensa en un pequeño vinilo que imita a un alevín. Necesita moverse de forma sutil, con caídas lentas y erráticas, con cada golpe de muñeca. Si lo atas a un hilo grueso y rígido, es como si ataras una marioneta con cables de acero en lugar de con hilos finos. El movimiento se vuelve tosco, artificial. El señuelo no nada, es arrastrado. Y eso, un pez receloso lo detecta al instante. Una línea más fina y flexible le da vida a tu engaño. Le permite moverse con libertad, caer de forma natural, vibrar como lo haría una presa real. A veces, la clave no está en el color del señuelo, sino en la libertad de movimiento que le concedes. Volvamos a ponernos en la piel de un pez. Imagina que eres un black bass apostado junto a un tronco sumergido. Llevas horas sin moverte. De repente, pasa por delante una imitación de cangrejo. Tiene buena pinta, pero algo no cuadra. En lugar de moverse a pequeños saltitos por el fondo, de forma natural, parece que algo tira de él desde arriba, dándole tirones poco realistas. Además, la línea a la que va atado es tan tiesa que en las pausas el cangrejo se queda flotando de forma extraña, en lugar de posarse en el fondo. ¿Te lo comerías? Por supuesto que no. Desconfiarías al momento. Esa rigidez es como un titiritero torpe manejando la marioneta. El pez no solo ve la línea, también siente su efecto en el comportamiento del señuelo. Y si el comportamiento no es 100% natural, la respuesta suele ser el rechazo. Con una línea fina, el señuelo se comporta como debe. Así de simple. Ahora, centrémonos en el que probablemente sea el material más popular, pero también el mayor delator en aguas claras: el monofilamento de nylon. Es barato, es fácil de anudar. Todos hemos empezado con él, pero en invierno es tu peor enemigo. Como vimos en la prueba del vaso, su capacidad para reflejar la luz es enorme. Bajo el agua, en un día soleado, un monofilamento transparente no es transparente, es plateado. Brilla como el papel de aluminio. Y si usas uno de color, como los que se ven bien fuera del agua, la cosa es aún peor. El pez ve una línea de color chillón cruzando su territorio. Es como si intentaras cazar un ciervo, vestido con un chaleco reflectante. El monofilamento tiene su lugar en la pesca, por supuesto, pero en condiciones de aguas cristalinas y peces difíciles, usar un diámetro grueso de este material es pedir a gritos no tener ni una picada. Es el equivalente a ir a pescar con música y altavoces. ¿Y qué decir del hilo trenzado? Para muchos, es la octava maravilla. Resistencia increíble, cero elasticidad, una sensibilidad brutal. Todo eso es cierto. Pero usar trenzado sin un larguísimo bajo de línea en aguas claras es, sencillamente, un suicidio pesquero. El trenzado no es un hilo, es una cuerda. Es completamente opaco. Bajo el agua se ve como una soga de barco. Da igual el color que le pongas, verde, musgo, gris, se ve. Y se ve muchísimo. Imagina la escena. Un señuelo diminuto y súper realista, y justo delante, una cuerda opaca y gruesa que va hacia la superficie. Es la cosa más antinatural que un pez
puede ver en su vida. El trenzado es fantástico como línea principal por su sensibilidad y resistencia, pero siempre, y repito, siempre, debe ir acompañado de, como mínimo, varios metros de un buen bajo de fluorocarbono fino. Si no, es como ir de incógnito con un sombrero de colores. Llegados a este punto, la solución parece obvia, pero es la que más nos cuesta aplicar. Hay que bajar los diámetros, drásticamente, y aquí es donde aparece el miedo, el eterno ¿y si rompo? Escúchame bien. ¿De qué te sirve tener un hilo que aguanta 15 kilos si no consigues que te pique ni un pez de medio kilo? Es absurdo. Preferimos no pescar nada a arriesgarnos a perder un pez. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Es mejor tener 5 picadas y romper en una, que no tener ninguna picada en todo el día. Bajar de un 0,30 a un 0,20 no es una locura. Es una adaptación inteligente a las condiciones. Significa que confías más en tu técnica, en el freno de tu carrete y en tu habilidad para pelear con el pez, que en la fuerza bruta de un cable. Pescar fino te obliga a ser mejor pescador. Y eso, a la larga, siempre trae mejores resultados. Claro, si bajas el diámetro del hilo, hay un elemento que se vuelve absolutamente crucial: el nudo. Tu nudo es el eslabón más débil de la cadena, y con líneas finas no hay margen para el error. Ese nudo que haces deprisa y corriendo, sin humedecerlo, no te va a servir. Tienes que obsesionarte con hacer nudos perfectos. Si usas trenzado con bajo de fluorocarbono, tienes que dominar nudos de unión como el FG, el Alberto o el Albright, modificado. Son nudos que mantienen un altísimo porcentaje de la resistencia de la línea. Y para atar el señuelo, un buen nudo palomar o un uni mejorado, bien apretado y lubricado con saliva, es fundamental. De nada sirve usar la mejor línea del mercado si tu nudo es una chapuza. Dedica tiempo en casa a practicar tus nudos hasta que puedas hacerlos con los ojos cerrados. Tu éxito en los días difíciles dependerá directamente de ello. El bajo de línea de fluorocarbono es tu arma secreta, tu camuflaje. Pero ¿cómo de largo debe ser? Aquí hay mucho debate. Hay quien pone 1 metro y cree que es suficiente. En mi opinión, en aguas extremadamente claras, 1 metro es quedarse corto. Piensa que el pez no solo ve el tramo de línea justo delante del señuelo. Si el agua es muy transparente, puede ver mucho más arriba. Yo recomiendo usar bajos de línea largos, muy largos. Como mínimo, el largo de la caña. Y si puedo, incluso más. Poner 4 o 5 metros de bajo de fluorocarbono asegura que, incluso si el pez sigue la línea con la mirada hacia arriba, lo único que verá será el material más discreto. Sí, es un poco más incómodo para lanzar porque el nudo de unión pasará por las anillas, pero para eso están los nudos finos como el FG. La diferencia en el número de picadas que puedes conseguir con un bajo largo es asombrosa. No seas rácano con el bajo de línea. Te voy a contar una anécdota real que ilustra esto a la perfección. Estaba pescando un día de enero con un buen amigo. El agua, como te imaginas, era un espejo. Él es de la vieja escuela. Trenzado y un bajo de 1 metro de fluorocarbono del 0,30. Yo, en cambio, monté un bajo de casi 5 metros de fluorocarbono del 0,18. Usábamos señuelos prácticamente idénticos. Durante las primeras 3 horas, él no tuvo ni una sola picada. Ni una. Yo, en cambio, saqué 4 bases, no muy grandes, pero eran peces. Él no entendía nada. «Es suerte», decía. A media mañana, harto, me pidió un poco de mi hilo fino y le monté un bajo largo. ¿El resultado? En la siguiente hora sacó 2 peces. No era suerte, era la línea.
fue la demostración práctica de que en esas condiciones el diámetro y la longitud del bajo eran mucho más importantes que el color del señuelo o la marca de la caña. Entiendo perfectamente otra de las grandes objeciones. Si bajo el diámetro, con la de enganches que hay en mi embalse, me voy a dejar la caja de señuelos en el fondo. Es un miedo lógico, pero a menudo la solución no está en usar un hilo más grueso para poder tirar y desenganchar, sino en pescar con más técnica. Pescar con líneas finas te obliga a ser más consciente de dónde lanzas, a sentir mejor el fondo. Con un hilo fino y sin elasticidad, notas al instante si tu señuelo está tocando roca, fango o una rama. Te permite reaccionar antes de que el enganche sea irremediable. Además, te obliga a usar la caña y la muñeca para intentar liberar el señuelo con pequeños tirones, en lugar de tirar a lo bestia. Y sí, a veces perderás un señuelo. Pero te pregunto, ¿qué prefieres, perder un señuelo de vez en cuando y pescar, o no perder ninguno y no pescar nada? La respuesta es clara. Hay una ventaja maravillosa de usar líneas finas que a menudo pasamos por alto: el aumento brutal de la sensibilidad. Las picadas en invierno no suelen ser como las de verano. No son esos ataques violentos que casi te arrancan la caña de las manos. Las picadas invernales son sutiles. A veces son solo un pequeño toque, un ligero cambio de peso en la línea o una tensión que desaparece. Con una línea gruesa, con más diámetro y más resistencia al agua, esas picadas fantasma se pierden. No las sientes. Sin embargo, con un trenzado fino y un bajo de fluorocarbono, sientes absolutamente todo. Sientes cómo tu señuelo roza una piedra, cómo pasa por encima de un alga, y por supuesto, sientes la más mínima aspiración de un pez. Usar una línea fina te conecta directamente con tu señuelo. Te convierte en una extensión de él. Y en invierno, detectar esas picadas sutiles es la clave del éxito. Hablemos rápidamente del color. ¿Importa el color del hilo? Si hablamos del bajo de línea, la respuesta es no, porque debería ser de fluorocarbono, que es prácticamente incoloro. Pero, ¿y el de la línea principal, sobre todo si es trenzado? Aquí hay opiniones para todos los gustos. Hay quien prefiere colores llamativos, como el amarillo o el rosa, para ver mejor la línea fuera del agua y detectar las picadas visuales. Argumentan que con un bajo de línea largo, al pez le da igual el color de la línea principal. Otros prefieren colores más discretos, como el verde musgo o el gris, para integrarse mejor en el entorno. Personalmente, creo que si usas un bajo suficientemente largo, el color del trenzado es más una ayuda para el pescador que un problema para el pez. Pero en caso de duda, y sobre todo si usas bajos más cortos, un color discreto siempre será una apuesta más segura. Lo que es innegociable es que el tramo final, el que está cerca del señuelo, debe ser lo más invisible posible. Otro detalle técnico que a menudo olvidamos es la memoria del hilo. Este problema afecta sobre todo a los monofilamentos y fluorocarbonos de mala calidad o que llevan mucho tiempo en el carrete, especialmente si son gruesos. La memoria es esa tendencia del hilo a mantener la forma de la bobina, creando esos rizos y espirales tan molestos. ¿Y cómo afecta esto a la pesca? Primero, acorta la distancia de lanzado. Segundo, y más importante, resta naturalidad. Un señuelo precedido por un hilo que parece un muelle no es nada creíble. Además, esas espirales pueden provocar enredos y nudos. Una línea fina y de buena calidad tiene mucha menos memoria. Cae más recta, es más manejable y presenta el señuelo de una forma mucho más limpia y directa. A veces,
El simple hecho de cambiar un hilo viejo y con memoria por uno nuevo y más fino puede suponer un antes y un después en tus jornadas de pesca. Si todavía tienes dudas, la prueba definitiva sería meter una cámara subacuática en el agua. Imagina la escena. Grabamos primero un señuelo atado a un monofilamento del 0,30. Lo que veríamos en la pantalla sería una línea gruesa y brillante que corta el agua, muy visible, muy obvia. Ahora hacemos lo mismo con el mismo señuelo, pero atado a un bajo de fluorocarbono del 0,20. La diferencia sería abismal. La línea apenas se percibiría. Se fundiría con el entorno. Ahora imagina que eres un pez. ¿Cuál de las dos presentaciones te daría más confianza? ¿Cuál te parecería más real? Verlo con tus propios ojos bajo el agua elimina cualquier debate. Demuestra de forma irrefutable que, para el pez, el diámetro y el tipo de hilo no son detalles menores. Son los protagonistas de la escena. Y de ellos depende que decida atacar, huir. Al final, todo se reduce a un cambio de mentalidad. Tenemos que dejar de pensar con la mentalidad del por si acaso. Pongo un hilo grueso por si acaso engancho el pez de mi vida. Pongo un anzuelo más grande por si acaso. Esta mentalidad, en las condiciones difíciles del invierno, solo te lleva a la frustración. Tienes que empezar a pensar en modo para conseguir que pique. ¿Qué necesito para conseguir esa picada tan difícil? Necesito sutileza. Necesito naturalidad. Necesito que el pez no vea nada sospechoso. Y eso, inevitablemente, te lleva a usar líneas más finas. Se trata de pasar de una pesca de fuerza a una pesca de inteligencia. Dejar de imponer tu material y empezar a adaptarte a lo que el entorno y los peces te están pidiendo. Ese es el verdadero salto de calidad como pescador. No se trata de tener el equipo más caro, sino de entender el porqué de las cosas. Así que, en resumen, el agua de enero es un chivato. Es un cristal que no perdona ni un solo error. Y tu línea, si es demasiado gruesa, grita ¡peligro! A los cuatro vientos. La mayoría de las veces no es el señuelo, no es la hora, y desde luego no es la mala suerte. Es ese trozo de plástico que une tu caña al engaño. El verdadero punto de inflexión, el eureka, llega cuando te das cuenta de que la solución no está en comprar el señuelo de moda, sino en algo tan simple y barato como cambiar la bobina de hilo de tu carrete. Pasar de un 0,28 a un 0,20 puede ser, literalmente, la diferencia entre un día memorable y otras 8 horas de frustración. Esto lo cambia todo. Te obliga a pescar con más finura, a confiar en el freno de tu carrete, a perfeccionar tus nudos. Te convierte, en definitiva, en un pescador mucho más completo. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si este vídeo te ha volado la cabeza o, como mínimo, te ha hecho dudar, demuéstralo con un buen like y suscríbete si quieres más verdades incómodas sobre la pesca. Y ahora, lanzo la pregunta para que empiece el debate en los comentarios. ¿Cuál es el diámetro más fino que te has atrevido a usar para pescar bases, lucios o truchas en invierno? ¿Y cuál fue el resultado? Los leo a todos.